buenos días. Buenos días a las personas que se encuentran aquí y buenos días también a las personas que nos ven a través de las redes. Sabemos que estos tiempos son tiempos difíciles porque ahorita que mencionamos las redes, pareciera que antes la humanidad pensaba que lo que nos faltaba era información y ahora, a pesar de toda la información, seguimos estando mal y seguimos careciendo de muchas cosas. Y esto nos lleva necesariamente a buscar de la palabra del Señor. Les voy a pedir que en sus casas y aquí, los que puedan, se pongan de pie, por favor. Vamos a entregar este servicio al Señor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque a ti te ha placido nuevamente que estemos aquí, Señor, buscándote. A ti te ha placido que hubiésemos abierto hoy los ojos, respirar, y nos has regalado un día más de vida, Señor. Te queremos pedir en el nombre del Espíritu Santo que este día, Señor, podamos nosotros hacer realmente un cambio en nuestras vidas. Que para nosotros sea un día diferente este día, porque a partir de hoy, Señor, queremos ser diferentes y queremos agradarte a ti solamente, Padre. Te presentamos este servicio y lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, quien use mis labios, quien hable por medio de tu palabra, Señor, y que nuestros corazones estén receptivos a ti, Señor. Que seas tú hablando todo el tiempo. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Les mencionaba esto al principio porque precisamente esta semana el Señor me ha estado hablando mucho acerca de cómo hace las cosas, cómo Él nos busca y cómo en un momento determinado nos encuentra. No sé si tú alguna vez te has preguntado, ¿hasta dónde iría Jesucristo a buscarme? ¿Qué sería Él capaz de hacer para que yo pudiera conocerle? No sé tú, pero en mi caso, muchas veces yo pensaba que estaba tan perdido que lo que menos quería el Señor era saber de mí. Muchas veces yo pensaba que estaba muy lejano y ciertamente así era, o sea, estaba totalmente alejado de Él. Y esto me hacía pensar que estaba tan lejos que quizás Él nunca pudiera alcanzarme. Y además, ¿cómo se iba a fijar en una persona como tu servidor? Muchas veces pensamos esto, y cuando pensamos esto, siempre lo sabemos, la respuesta la podemos encontrar en la palabra. Y la palabra nos responde precisamente esta pregunta, porque en una ocasión dice en la Escritura que le preguntaron a Jesús si era lícito el día de reposo sanar. ¿Sí? Esto se encuentra en Mateo 12, versículos 11 y 12. Para ti que traes tu Biblia, para ti en tu casa también que la tienes y que puedas buscarlo. Mateo 11, 12. Perdón, Mateo 12, 11. Ya me equivoqué yo. 12, 11. Y aquí nos habla que un día el Señor va a la sinagoga y allí había, dice, un hombre con una mano seca. Y entonces los fariseos, los que estaban ahí en la sinagoga, le preguntaban si era lícito sanar en día de reposo. Y en el versículo 11 Jesús les responde y dice así, Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cuando nosotros escuchamos esto, muchas veces
nos vamos o nos viene a la mente inmediatamente la parábola de las 100 ovejas, donde nos habla el Señor de un pastor que tiene 100 ovejas, pierde una, deja las 99 y va a buscarla. Y generalmente lo relacionamos con esto porque es, digamos, una parábola muy alentadora, muy agradable, una parábola muy bonita, porque habla de ovejas y nos identificamos con las ovejas. Y decimos, el Señor dejó a las 99 y vino por mí. Y es verdad porque así sucede. El Señor deja su rebaño y va y nos busca a nosotros. Pero hay un pasaje en la Escritura, y ese se encuentra en Lucas 8 del 26 al 39, puedes irlo buscando, donde el Señor nos habla también de cómo Él va a rescatar una oveja suya. Y no es precisamente un pasaje que nos hable de una manera así muy romántica, muy bonita. Lucas 8, del 26 al 39. ¿Ya? Ok, ya lo tenemos. Aquí nos hablan acerca de una historia, y el título de esta historia es El endemoniado Gadareno. Y dice así, a partir del versículo 26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Nos dice aquí la Escritura que precisamente Gadar, la tierra donde fue Jesús, estaba en la orilla opuesta a Galilea. Es decir, Jesús, estando en Galilea, se sube al barco con sus discípulos y cruza el mar de Galilea para llegar a Gadar. Gadar es una aldea, o era una aldea, donde vivía la descendencia de Gad, por eso se llama Gadar, pero allí también vivían muchos gentiles, es decir, gentes que no eran judíos. Y al estar en esa situación, era un lugar donde había obviamente muchas cosas extrañas, había idolatría, había costumbres muy diferentes a las costumbres del pueblo judío. Y nos podemos preguntar nosotros, antes de comenzar a leer esto, no hay nada que nos diga por qué Jesús fue a ese lugar. Nada que nos diga, alguien vino con él, le habló y le pidió. No, simplemente él se sube en el barco y decide ir a la orilla de enfrente, que es Gadara. Nada más como preámbulo te digo que espiritualmente, digamos, Galilea significa libro, es de Galil, libro, es decir, la ley, lo que es bueno. Y Gadar significa muro, muralla. Es decir, podemos decir que si se encontraba a la orilla opuesta, estar allá era lo opuesto a estar en la ley, a estar siguiendo los estatutos de Dios. Jesús decide ir a ese lugar y dice que cuando llega ahí se le acerca un hombre. Ese hombre estaba desnudo, estaba fuera de sí. De hecho, en uno de los evangelios nos habla de que eran dos hombres los que estaban allí, endemoniados, y que no permitían a la gente pasar y con todo el mundo tenían pleitos y eran peligrosos, eran agresivos, eran muy fuertes, porque también nos dice que ellos los encadenaban y les ponían grilletes en las manos y ellos los rompían. Es decir, los espíritus que estaban
posesionando a esas personas eran espíritus realmente inmundos. Eran espíritus muy poderosos que tenían dominadas a esas personas. Pero dice que cuando él bajó, este hombre se acercó a él y lanzó un grito, es decir, no se quedó callado, gritó tremendamente y se tiró a los pies del Señor y le dijo: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué vienes a atormentarme? ¿Por qué me atormentas? Y entonces nos dice enseguida que esto sucedía porque Jesús ya estaba mandando al espíritu inmundo a que saliese de ese hombre. Quien estaba contestándole era precisamente el espíritu inmundo que estaba dentro de él. O sea, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué quieres? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Por qué vienes a este lugar y me estás pidiendo, me estás ordenando que salga de este hombre? Dice enseguida que Jesús le pregunta al espíritu que está posesionado de este hombre: ¿cómo te llamas? Y antes nos comenta que este demonio o este espíritu, dice, impelía al hombre hacia el desierto, es decir, lo traía por todos lados vagando, sufriendo, martirizándolo, haciendo con él estragos. Y cuando le pregunta cómo te llamas, el espíritu le contesta y le dice: Legión. Y esto es clave aquí porque, ¿por qué legión? ¿Sí saben qué es una legión? Una legión es un grupo de soldados que consta de 6,000 soldados. Es decir, este espíritu no estaba solo. Eran 6,000 espíritus que estaban dentro de ese hombre. Por eso es que estaba totalmente fuera de sí y por eso es que nadie podía controlarlo, porque los espíritus que estaban dentro de él eran espíritus muy poderosos. Cuando esto sucede, dice que el espíritu o el demonio le dice que se apiade de él y que no lo mande al abismo. Sin embargo, todos sabemos, porque lo hemos leído ya antes, que en ese momento había un hato, dice, de cerdos allí, 2,000 cerdos, habla la escritura, de que estaban siendo pastoreados o cuidados por unas personas, y Jesús les permite a esos demonios meterse en los cerdos. Pero dice la escritura también que en cuanto esto sucede, los cerdos también se vuelven locos y se tiran a un abismo, a un precipicio. Y cuando yo estaba leyendo esto, también me preguntaba, ¿por qué el Señor le permitió a esos espíritus salir, meterse en los cerdos y luego los cerdos se arrojaron al mar? Bueno, hay una razón para esto. Nos dice la escritura también Jesús. Dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, ese espíritu anda un tiempo vagando por el desierto. Pero luego regresa y dice que encuentra a la persona, es decir, dice que encuentra una casa barrida, ordenada y adornada. Y entonces, cuando encuentra la casa así, dice que trae otros 7 espíritus peor que él y vuelven a tomar su lugar. Cuando el Señor no les permite, o mejor dicho, les permite entrar a los cerdos, ustedes saben que para el pueblo judío los cerdos era un animal inmundo, un espíritu inmundo en un animal inmundo, pero metido allí porque el objetivo de Jesucristo era deshacerse de esos espíritus, que no regresaran al hombre. Y sabemos también que inmundo significa algo que es de lo peor, algo que es aborrecible, algo que es detestable, es algo inmundo.
Entonces imagínense 6,000 espíritus dentro de una persona. ¿Cómo estaría esa persona? Cuando yo estaba meditando en esto, recordé, porque siempre que yo estoy leyendo, el Señor me lleva a recordar mi situación personal. Y yo recuerdo cómo precisamente, así como estaba este individuo, este hombre gadareno, que todo el mundo le tenía miedo, dice que vivía en los sepulcros, no vivía en una casa, vivía en un panteón, por decirlo así, entre los sepulcros, desnudo. ¿Qué comía? No lo sé. ¿Cómo vivía? No lo sé. Pero sí nos dice la Escritura que vivía en una situación totalmente precaria y fuera de todo contexto. O sea, ¿quién va por su propia voluntad a vivir a un cementerio entre muertos? Sobre todo porque sabemos también que en la tradición judía, estar cerca de un cadáver o de los muertos es ser impuro. Nadie se te puede acercar. Entonces imagínense en qué situación estaba esta persona. Y yo me puse a pensar, como les comentaba, acerca de mi situación. Uno piensa muchas veces que uno tiene quizás un problema, pero que no somos tan malos o no estamos tan peor como los demás. Sin embargo, cuando tú te pones a pensar todas las cosas que están afectando tu vida, te puedes dar cuenta de que no era una sola situación. A veces somos o tenemos muchos problemas y no nos damos cuenta porque nos hemos acostumbrado a ellos. A veces el problema no es solamente que seamos mentirosos. A veces tenemos otras situaciones diferentes. Podemos estar sintiendo envidia, podemos estar sintiendo coraje con alguien, podemos estar sintiendo ingratitud, podemos estar peleándonos con todo mundo como este hombre lo hacía. Todo el que pasaba por allí se peleaba con él. Podemos estar aislados creyendo que estamos en lo correcto, metidos en una situación a la cual nos hemos acostumbrado. Y por eso muchas veces no nos damos cuenta de todas las cosas que traemos encima. Pensamos a veces que así como ellos, pues ellos eran parte del pueblo judío y se dedicaban a criar cerdos, el pueblo de Gadar. ¿Por qué? Quizás porque pensaban que, pues sí, es un animal impuro, pero pues no le hacemos daño a nadie, ¿no? Los criamos y se los vendemos a los que sí se los comen. Estaban haciendo una actividad que era detestable e inmunda para el pensamiento judío. Sin embargo, ahí estaban como que aparte, como que en un lugar donde nadie se metía porque era un lugar inmundo. Y así estábamos nosotros también muchas veces. Nadie quería estar con nosotros. Todo el mundo nos sacaba la vuelta, todo el mundo nos esquivaba y nosotros estábamos de alguna manera pensando que no había razón porque no estamos haciendo nada malo. La persona que vive del cohecho, de la corrupción, de las trampas, de las mentiras, piensa que no le hace daño mal a nadie. Y si obtiene un beneficio, pues ¿cuál es el problema? Así pensamos muchas veces. Cuando esto sucede de los cerdos, dice la Escritura que las personas que andaban allá apacentando los cerdos salen corriendo a avisarle a todo mundo lo que había pasado. Asustados, dice la palabra, por lo que habían visto, por lo que había sucedido. Habían sido testigos de cómo esos espíritus salieron del hombre, se metieron a los cerdos y los cerdos se tiraron al precipicio. Es decir, su negocio se acabó. Imagínense para cualquier criador perder 2,000 cerdos de un solo golpe, pues como que no debe ser muy fácil. Sintieron quizás que su negocio se veía amenazado y fueron
a avisarle a los demás y a que vinieran. Cuando vinieron con todos, dice la Escritura, y esto me llama mucho la atención, porque dice así en el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Dice además que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuando estos hombres regresaron, dice también unos versículos antes que encontraron al hombre endemoniado, pero ¿cómo creen que lo encontraron? ¿No saben? Pues aquí dice que lo encontraron sentado a los pies de Jesús, vestido. ¿Recuerdan cómo estaba? Desnudo. Cuando la Escritura nos habla de estar desnudos, aunque sea físicamente, lo que nosotros debemos entender es que cuando nosotros estamos desnudos, estamos exhibidos, estamos expuestos. Es decir, la vida que llevamos nos exhibe. Y por cuanto nos exhibe, la gente, como les dije hace un momento, nos saca la vuelta, nos esquiva, nos evita. No quiere saber nada de nosotros. ¿Por qué? Porque por donde nos vean, se nos ve lo mentirosos, los infieles, lo adictos, lo falsos, lo ventajosos, lo tramposos que somos. Por donde nos vea la gente, se nos nota. Pero ahora dice que este hombre estaba sentado a los pies de Jesús y estaba vestido. Ya no había agresividad, ya no había resistencia, ya no había nada. Es más, le estaba diciendo al Señor, permíteme ir contigo. Los demás le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Por qué? Pues porque lo que acababa de hacer estaba arruinando su negocio. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos resistido al trabajo que ha comenzado Jesús con nosotros porque nos va a afectar el negocio? Porque cuando Jesús llega a mi vida y me transforma y me da una nueva oportunidad, es obvio que yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y no quiero. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo único que sé hacer. Porque muchas veces es de lo que vivo, muchas veces es lo que me da el sustento y además me permite hacer buenos negocios. Sin meternos en la cuestión política, pero muchas veces las personas que están en la política están por conveniencia, porque sacan un provecho. Los que están en un puesto o en un lugar determinado sacan provecho de ese puesto. Y cuando Jesús es presentado en sus vidas, ellos saben que necesitan dejar de hacer lo que están haciendo, pero no lo quieren dejar de hacer. Entonces, así como los gadarenos, muchas veces le decimos a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Déjame como estoy. Mejor ve a otro lado aquí. Gracias por lo que ya liberaste a este hombre, pero no queremos, porque eso nos implicaría cambiar todo. No sé si recuerdan también cuando Pablo va a Éfeso y les presenta al Dios que no conocen ellos. Y los habitantes de Éfeso se enojan. ¿Por qué? Porque les arruina el negocio de la venta de figuritas de la diosa Diana. Y van y hablan con las autoridades y le dicen, saquen a este hombre porque ya nos está arruinando el negocio. Muchas veces sentimos que nos está afectando en lo personal y no queremos que Jesús esté en nuestras vidas y le decimos, por favor, vete. Y este hombre que le estaba diciendo, yo quiero ir contigo, permíteme ir,
¿Qué le dijo Jesús? No. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice enseguida, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. A veces, cuando conocemos del Señor, actuamos también así como este hombre. Y decimos, yo quiero ir, llévame, yo quiero a partir de hoy ya voy a hacer esto, voy a hacer aquello, te voy a acompañar, voy a cambiar mi vida, voy a hacer estas actividades, voy a ayudar a la gente, y se nos vienen un montón de cosas que queremos hacer, porque estamos en la emoción del milagro que acabamos de recibir. Pero el Señor nos dice, como a este hombre, tranquilo, ve a tu casa, ve con tu familia y platícales lo que yo he hecho en tu vida. Porque el primer ministerio y el primer paso para poder nosotros llevar la palabra es llevarla a los que están cerca de nosotros, a nuestra familia. Que ellos sepan y conozcan de qué manera el Señor ha cambiado nuestras vidas. Porque a veces queremos salir y gritarle al mundo, pero nuestra casa está toda desarreglada, está toda vuelta de cabeza, nuestros hijos están por ningún lado, están metidos en el mundo como todos, escuchando música que incluso denigra o que muestra falsos valores. Pero lo permitimos, y cuando Jesús llega a nuestras vidas, queremos ir a arreglar todo el mundo, pero se nos olvida que lo primero que tenemos que arreglar es nuestra casa. Para que la palabra sea efectiva, para que la palabra llegue de verdad a las demás personas. Dice aquí la Escritura que Jesús se sube al barco y se regresa. ¿A dónde? A Galilea. Y algo que me llama la atención es que tanto en el Evangelio de Lucas como en el de Marcos habla de esta historia y enseguida habla de la historia de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Historias que ya todos conocemos también. Es decir, Jesús está en Galilea, se cruza a Gadar, rescata a esta persona y se regresa a Galilea. Y en Galilea llegando, inmediatamente va y lo busca Jairo y le pide que haga algo porque su hija se está muriendo. Jairo era un principal, dice, de la sinagoga. Y entonces, cuando llega y le dice a Jesús, le dice Jesús, tranquilo, o sea, no va a pasar nada. Y mucha gente se acerca y le dice, ya no estés dando lata, hombre, ya tu hija ya se murió. Pero Jesús hace el milagro de resucitarla. Y enseguida hace el milagro de curar a la mujer que se acercó a él a tocar su manto. Una mujer que también decía que tenía 12 años con una enfermedad, que era sangrado, 12 años sangrando. Era una mujer también considerada impura por el sangrado, que no se podía acercar a nadie, pero fue y buscó acercarse a Jesús. ¿A qué voy con todo esto? Muchas veces Jesús va a ir a buscarnos a nosotros, aunque nosotros ni por aquí lo hayamos considerado. Él sabe dónde estás. Él sabe cuál es tu problema. Él sabe que la única solución y respuesta que tienes a tu problema es Él. Lo sabe. Y muchas veces, como de nosotros no sale el movernos a buscarlo, como fue Jairo y esta mujer lo hicieron, Él viene a buscarnos a nosotros. Él viene y se mete al lodazal donde estamos, a la inmundicia donde estamos, para rescatarnos y levantarnos. Aunque nosotros quizás pensemos o hubiéramos pensado que Él jamás se iba a fijar en alguien como nosotros. Porque dice el Señor que Él no ha perdido ni una sola oveja que el Padre le haya dado. Él
lo va a hacer porque esa es su naturaleza. Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es fiel, Él es perdonador. Y va a venir a buscarnos porque Él sabe que si no viene a buscarnos, muchas veces nosotros no nos vamos a mover para ir a buscarlo a Él. Pero como este hombre igual, Él sabe que si te rescata a ti, no te está salvando únicamente a ti, está trayendo a toda la familia, porque ese es el objetivo. Jesús nos salva de manera individual, pero Jesús no viene únicamente por nosotros, viene por toda nuestra familia. Por eso nos dice, no te quieras comer el mundo, ve y háblale a tu familia. Diles lo que acaba de suceder. Cuando estaba yo meditando sobre esta palabra, vinieron muchas cosas a mi mente porque así como nosotros pensamos que Jesús quizás ni en cuenta nos toma, muchas veces aún conociéndole, aún caminando en su palabra, dudamos de muchas cosas. Porque a veces pensamos que para nuestro alcance, para nuestras posibilidades, para nuestros recursos, son cosas que se antojan imposibles. Pero así como Él viene a buscarnos para rescatarnos, así también viene Él a buscarnos para proveernos de todo lo necesario. ¿Y qué significa esto? Que no importa qué tan grande sea tu problema, no importa qué visión te haya dado el Señor, que quizás para tus alcances y tus recursos tú lo veas imposible, si Jesús dijo que lo haría, lo va a hacer. Si Jesús te rescata, lo va a hacer. No importa hasta dónde tenga Él que ir. En estos tiempos que leemos en la palabra, Él iba personalmente, pero hoy llega a través de muchos medios. Ayer una persona nos comentaba, no dejen de transmitir porque mucha gente se acerca y busca de Dios porque ve una prédica, ve un mensaje en las redes. Y eso los mueve a buscar de Dios. A veces pensamos que porque estamos trabajando y aparentemente no se ve el resultado, a veces pensamos que estamos haciendo las cosas en vano y no es cierto. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Porque cada vez que alguien escucha la palabra del Señor, dice la palabra misma que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Que regresa cuando ha cumplido el propósito por el cual Dios la soltó. Y a veces nosotros nos hacemos, pensando en lo que podemos, nos hacemos de alguna manera, digamos, parcos para actuar, digamos, lentos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no vale la pena ir hasta tal lugar si nadie va a venir. No vale la pena ir a hablar, a evangelizar, porque de toda esa gente, ¿quién va a venir a la congregación? ¿Cuántos van a agregarse? Ante nuestros ojos pudiera parecer que ninguno. Pero si Dios nos está enviando, es porque Él tiene, así como este hombre gadareno, una persona que necesita recibir su palabra para ser salvo, para rescatarlo, para que le conozca y para que esa persona, el Espíritu Santo, lo mueva a buscar un lugar donde congregarse. No necesariamente tiene que ser en este lugar. Porque a veces alguien nos pide ir a orar por una persona o nos pide ir a hacer una visita o ir a hacer algo y no lo hacemos porque pensamos que no vamos a obtener nada. Y no me refiero a la cuestión económica. A veces pensamos que estamos trabajando en vano, pero la palabra dice también que el trabajo que se hace para el Señor nunca es en vano. Y siempre es recompensado de una manera u otra. El Señor siempre recompensa el trabajo que hacemos para Él. Dice, porque Él no es injusto para no agradecer el trabajo que hacemos por sus santos.
es decir, por sus escogidos, por sus apartados. Él ya los tiene apartados, nuestro trabajo es ir, hablarles para que sus oídos se abran, para que sus ojos se abran y ellos comiencen a buscar de Dios. Porque sabemos que hemos sido apartados desde antes de que el mundo fuera creado. Y a veces nosotros nos resistimos y nos negamos porque pensamos que no tiene ningún sentido. Se nos olvida que un día Jesús vino a nosotros a buscarnos. Y así como Él vino a buscarnos a nosotros, también lo va a hacer con las otras personas. Y si tú no lo haces, lo más seguro es que el Señor diga, bueno, con permiso, pongo a esta otra persona que lo haga. Pero de que lo hace, lo hace. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender de todo esto? Cuando nosotros hemos sido escogidos, no hay manera de que los planes del Señor cambien. Él no es hombre para cambiar de opinión, ni es hijo de hombre para mentir. Él dice, Él hace. Quiero que me acompañen, por favor, a Isaías 42, del 8 al 10. A ver, permítanme. Isaías 42, creo que sí, del 8 al 10. Isaías 41, perdón. Isaías 41, del 8 al 10. Y vamos a leer lo que dice aquí. ¿Ya lo tenemos todos? Ok. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. El Señor está hablando de de Jacob y de Israel. Cuando Jacob e Israel son la misma persona. Pero Jacob representa al hombre. Israel representa al pueblo espiritual. Entonces, cuando habla y dice Jacob, te está diciendo a ti, así como te encuentras, así como estás metido en el mundo, así como estás equivocado, así como estás enfermo, así yo te escogí. Pero luego dice, Israel, tú eres mi siervo. Desde antes de que el mundo fuera creado, Dios ya nos había escogido como hijos y como siervos. Por eso dice, yo te escogí y no te deseché. Porque Dios no se equivoca, Dios no se echa para atrás. Si Dios te escogió, aunque tú estés en este momento en una situación donde pareciera o estás haciendo todo lo contrario a lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no te va a desechar. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de buscarte, de encontrarte y de traerte a su lado. Porque dice aquí, lo acabamos de leer, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, es decir, no te rindas, no te des por vencido, no digas ya no quiero, no digas yo no voy a poder, no desmayes, no te rindas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando la palabra dice esfuérzate y sé valiente, no se refiere a ti,
Se refiere a que Él te va a dar las fuerzas. Él te va a esforzar para que tú puedas conseguir el propósito que Dios tiene para tu vida. Siempre te ayudaré. Dios nunca te va a dejar. Y esta es una frase que usamos con tanta ligereza cuando le dices a la gente algo y dice, Dios nunca me ha dejado, Dios siempre me ha ayudado. Por supuesto que sí. Pero lo decimos con una ligereza como, pues Él siempre me ha ayudado, pero pues yo aquí sigo, ¿verdad? No, yo sí creo. Sí crees, pero ¿de qué manera crees? ¿Cómo puedes testificar que Dios te ha ayudado? ¿Cómo puedes testificar que Dios te ha sustentado? Porque dice además, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando habla de la diestra y la justicia son Jesucristo. Dios nos sustenta por medio y a través de Jesucristo. De manera que si nosotros entendemos que así es, deberíamos cambiar realmente nuestra manera de pensar. Y dejar de pensar es que he hecho tantas cosas malas que Dios ya no me va a rescatar. Me he equivocado tanto que Dios ya no quiere saber nada de mí. Estuve al borde de la muerte y fui salvado, pero no sé ni para qué. Como si Dios hiciera las cosas sin un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Y cada vez que a ti te sucede algo y puedes ver la mano de Dios, lo que estás viendo es el propósito que Dios está mostrando para tu vida. El problema es que como los gadarenos, a veces no queremos soltar lo que tenemos. ¿Recuerdan al joven rico también? Que le dijo, ¿cómo voy al reino de los cielos? Cumple la ley, haz esto. Y dijo, todo eso lo hago. Ok, ¿lo haces? Perfecto, qué bueno. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Recuerdan qué pasó con él? Dice la palabra que se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas. Era mucho a lo que había que renunciar y no estaba dispuesto a renunciar. Así estamos tú y yo muchas veces. Sentimos que es tanto lo que tenemos, que hemos trabajado toda la vida por hacer algo, que ¿cómo vamos a renunciar a eso que nos costó tanto trabajo? Cuando el Señor dice, si tú dejas todo, yo te voy a dar más. Si tú renuncias a esto, yo te voy a enriquecer. Así como a Job, le multiplicó lo que tenía. Él tenía 7,000 cabezas de 7,000 camellos, después le dio 14,000. Y así lo hizo con todo lo que tenía Job. Todo lo que él tenía se lo multiplicó. Pero el problema está en que a veces no queremos soltar esas cosas que nosotros tenemos. Porque sentimos que si las soltamos, ya no vamos a poder hacerlo otra vez. Y esto es normal como ser humano, porque si tú me preguntas o me hubieras preguntado a mí hace años, yo te hubiera dicho que yo no podía hacer estas cosas. ¿Por qué? Pues para empezar, ya no estoy en edad de volver a comenzar, según yo. Ya no estoy en edad de volver a hacer las cosas. Y así pensamos muchos que ya estamos fuera de tiempo. Se nos olvida que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años y su promesa se cumplió hasta que tenía 100 años. Se nos olvida que Moisés cuando fue llamado tenía 80 años también y le permitió vivir 120 años. Se nos olvida que para Dios las edades no existen. Si a ti te llama a los 70 o a los 80 años, es porque es el tiempo que Él estipuló para llamarte. ¿Cuánto tiempo vas a durar? No sé. Yo no sé cuánto tiempo vaya a durar. Pero sí sé que el tiempo que sea ha de ser sirviendo a mi Señor.
Él me escogió como su siervo y yo voy a morir como siervo suyo. Y las cosas que pueda dejar a un lado no deben representar nada, porque Pablo lo decía también, en Cristo, ¿qué decía? Vivir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿De acuerdo? De manera que no importa lo que tengamos que dejar, sabemos que lo que viene es mejor, es eterno y va a ser conforme a la voluntad de Dios, para que podamos nosotros llegar a un fin donde un día podamos verlo, podamos estar en su presencia y podamos vivir eternamente en su presencia. Amén. Amén.